Efesios 1 y vamos a estar, nuestra base de la predicación de hoy es el verso 3 del capítulo 1 de Efesios. Mientras usted encuentra el texto, todos en la vida hemos recibido regalos y nos encanta y nos estamos acercando al mes de los regalos. Al mes de los regalos, al mes de diciembre, qué rico. Pero esa sensación que tiene uno cuando le llega un regalo de sorpresa es grandísima. Un regalo que uno no esperaba. Y máxime cuando es un regalo que si usted buscara por sus propios medios comprarlo o adquirirlo, se da cuenta que jamás podría. Yo creo que nos ha pasado en la vida algo así. Y uno dice, wow, es que yo eso jamás hubiera podido. Y entonces lo que le queda a uno es, bueno, y fuera de eso, en ocasiones recibe uno un regalo que no esperaba, que no tiene los recursos para adquirirlo, pero que se da cuenta que lo recibe de alguien que uno dice, uy, no, yo no merezco que esta persona haga eso conmigo. Y entonces lo único que le queda a uno es ser agradecido y no alcanzan las palabras. O sea, no alcanzan las palabras para no decirle a esa persona cuánto agradece, cuánto, mejor dicho, estoy aquí para servirle lo que usted necesite. Pues es como arranca la carta de los Efesios. Es como arranca el apóstol Pablo y él inicia la carta con adoración a Dios. Es un cántico. Del verso 3 al verso 14 es un cántico de alabanza a Dios. Normalmente Pablo hace introducciones cortas, expone un tema teológico o un problema, pero aquí se extendió en alabanza. Ahora, sin duda alguna Pablo está exponiendo aquí su corazón. Pero como decía mi mamá, él no daba puntadas sin dedal. Siempre hay un objetivo en sus cartas, un objetivo. Y hoy veremos la razón más grande que todo cristiano tenemos para tener una vida de constante adoración a Dios. Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel y pasando por situaciones complicadas, pero desde allí, desde su situación complicada, adora al Señor. Y vamos a ver aquí cuál es la razón más grande para que usted y yo tengamos una vida de adoración. No un momento de adoración como el que tuvimos ahora, sino una vida completa entregados a la adoración. Y el verso 3, bueno, Pablo ha iniciado su carta, recuerden que la firma en aquella época iba al principio, ¿no? Y es fundamental, uno a veces pasa ese versículo 1 así, pero es importante. Pablo, apóstol, versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado, no un título, como hoy en día, ¿no? El apóstol y los aplausos y las luces y el humo. Y en alguna video vi que el tipo llegó como un riel, así lo cargaron y llegó al escenario. No, Pablo en el original está diciendo Pablo enviado. ¿Enviado de quién? De Jesucristo. Y ahí Pablo arranca con algo importantísimo y pone una piedra grande allí. Esto es autoridad, lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo no estoy hablando por mi cuenta, de hecho dice, por voluntad de Dios.
Entonces lo que está diciendo los Efesios es, esto no es mío, esto es de Dios, yo soy el enviado de Él. Y entonces vamos al versículo 3. Bendito, mira cómo arranca, bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no con una parte, no con un pedacito, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y con este versículo vamos a tener en la predicación de hoy dos puntos con el solo versículo. Y el primer punto es, vamos a conocer el objeto de nuestra adoración. Y el segundo punto, vamos a conocer la razón de nuestra adoración. Cuando me refiero a objeto es, ¿quién es el que merece la gloria? ¿A quién debemos adorar? ¿Cuál debe ser el foco en el cual nosotros como hijos de Dios nos debemos concentrar para adorar? Y en la segunda parte vamos a ver la razón. Porque es que de una u otra manera el ser humano es adorador. El tema es en quién ponemos el foco. Y quienes venimos de una tradición católica romana, pues vaya que sí nos han inculcado eso. Entonces, hoy vamos a afianzar cosas muy claras. Entonces, primero, el primer tema, Dios es el objeto de nuestra adoración. Versículo 3, parte A. Mire cómo arranca Pablo. Bendito sea ¿quién? Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, como les decía, por su naturaleza pecaminosa, por la naturaleza caída, es idólatra. La tendencia siempre es adorar a todo, menos al que realmente merece la gloria y la honra, que es a Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo, ahí en Romanos 1:23, dice que, ahora cantábamos, ¿no? Y hablábamos de los cielos cuentan la gloria, y dice que el ser humano, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. En estos días que estamos en ese tiempo tan hermoso, los viernes, de estudiar Colosenses con Hans, ellos están en la tribu de los Coreguaje y nos habla cómo ellos adoran el árbol, las aves, que la guacamaya es ¿quién? El hermano mayor. Pero hoy en día, con toda esta ideología, pues volvemos al tema de la Pachamama. Entonces la tierra, la madre tierra, y adoramos y adoramos. Y Dios inspira a Pablo a escribir en Romanos que el hombre prefirió no adorar al Creador sino a las criaturas. Y se hizo imagen de lo mortal. Y por eso es que se enciende la ira del Señor y se manifiesta desde los cielos. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 así lo dice. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré. Pero su pueblo fue lo primero que hizo, ¿no? No había bajado Moisés del monte Sinaí y ya ellos se hicieron un becerro y lo adoraron, y peor, Aarón, que era el encargado, el sacerdote, este es el Dios que te sacó de Egipto. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Somos adoradores.
El tema es en dónde está el foco de nuestra adoración. Ahora, nosotros como cristianos aseguramos una cosa: nosotros ya no adoramos imágenes. Nosotros ya no tenemos ídolos, no adoramos imágenes, que solo adoramos al Señor. Pero unos más y otros menos, a todos nos gusta ser el centro. Y eso es idolatría también. Nos gusta sentirnos importantes. Nos encanta la satisfacción de haber logrado algo por nuestros propios méritos. Ahora, eso tiene su medida, ¿no? No es que no sintamos felicidad y orgullo de alcanzar una carrera o un objetivo que nos hemos puesto. Pero generalmente el orgullo es porque yo pude hacerlo, por mis propios medios. Esto es idolatría. Dios no está en la cena. Dios no está en la cena. Eso es idolatría. ¿Hacia quién? ¿Dónde está el foco ahí? En nosotros mismos. Será por eso que el Señor Jesucristo dice que tenemos que morir, cargar nuestra cruz, morir. Y entonces cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es quitando la gloria que Dios merece. Ojo que no estoy diciendo quitándole gloria a Dios. A Él nadie le añade, a Él nadie le quita. Pero sí espera, y toda la creación junto con usted y conmigo debemos y tenemos que darle gloria. Y cuando nosotros nos centramos solamente en nosotros, no estamos honrando a Dios. ¿Y por qué lo estamos quitando de la escena, como acaba de decir? Porque no estamos reconociendo que todo viene de Él, que todo es por Él y que todo es para Él. Así lo dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjense que nosotros, aunque somos creyentes, debemos estar en constante vigilancia porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a adorar. Y el púlpito, a muchos pastores, no el púlpito, corrijo, y a muchos pastores por nuestra naturaleza pecaminosa, hemos hecho del púlpito un punto para que nos adoren. Peligroso, ¿no? Queridos, Dios tiene que ser el centro, el objeto único de la adoración de todos los que hacemos parte de su pueblo. Y es como arranca Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo interesante aquí que quiero compartir. Pablo no dijo eso como un cliché. Pablo no dijo esto como muchos creyentes. Para la gloria de Dios. ¿Han escuchado esa frase? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y su adoración se convierte en una frase que es insípida, en una frase que no tiene, que ni saben ellos qué implica. Pablo ahora nos va a desglosar por qué está diciendo bendito del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, y es que todos los creyentes, si bien la humanidad no quiso adorar a Dios y prefirió adorar estatuas y otras cosas, el creyente, el apartado por Dios, está llamado a ser adorador. Lo dijo el Señor, inspiró a Isaías en 43:7. Todos los llamados de mi nombre, refiriéndose a Israel, el remanente, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Mire que no somos el centro. Pero es lo que hoy se predica en muchos púlpitos. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios no hizo un plan maravilloso para nosotros. Somos beneficiarios del plan. Pero no lo hizo para nosotros. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Ahí está usted.
los formé y los hice. No nos dejó nada el Señor en esta frase. Él nos creó, nos formó, nos hizo y para su gloria. Desafortunadamente, muchos nos descuidamos y dejamos de dar gloria a Dios. Y vuelvo y repito, no como una frase, sino llevando una vida que da gloria al Señor. Y podemos terminar dando gloria a muchas otras cosas, inclusive que son piadosas y que uno dice, no, está bien. Entonces muchas veces el cristiano termina dando gloria a su iglesia o a su línea teológica. Es que somos reformados bautistas, otros somos reformados presbiterianos, soy luterano, soy calvinista, y terminan dándole más gloria que a Dios, terminan dándole más gloria a la línea teológica que a Dios, que es el centro de la teología. Hay que tener cuidado, queridos. El justo medio, todo aquí, Dios acá. Es fácil pasar la línea. Queridos, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida de adoración. Ese es el primer punto que Pablo entra y enfatiza y lo deja aquí marcado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo no se queda aquí solamente en esa frase, como la que muchos hermanos escuchan: gloria a Dios. Para la gloria de Dios compré este carro, para la gloria de Dios mi hijo logró esto, para la gloria de Dios, y consideran muchas veces que con decirlo Dios está, su ego, ¿no? El ego de Dios está, no, y esa no es la manera de dar gloria a Dios, es con vida, porque quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Ahora Pablo da la razón, el por qué él está diciendo eso y el por qué a los efesios y a nosotros nos está llamando a dar gloria a Dios. Parte segunda del verso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora da la razón, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la razón que Pablo da. Que nos bendijo con toda bendición. Con toda bendición. En Éfeso se encontraba, Éfeso era una ciudad muy grande para la época, era un centro de comercio inmenso, pasaban muchos comerciantes de un lado para otro, y allí existía el templo más grande, eran idólatras como toda esa tierra, y como hoy también. Y tenían el templo más grande de la diosa Diana, o la diosa Artemisa, es la misma. Era un templo inmenso, la diosa de la fertilidad. Y había una serie, de romería allí para ir y adorarla. ¿Para qué? Para recibir beneficios. Para recibir beneficios de ella. Y queridos, lo que Pablo acaba de decir es que los beneficios vienen de Dios, que nos bendijo con toda bendición. Las bendiciones no provienen, queridos, de las imágenes que aún hoy muchos adoran, que aún hoy muchos le rezan, le ponen vela y adoran. Tampoco las bendiciones vienen de los muertos a los cuales muchos acuden esperando milagros. Las bendiciones solamente vienen de Dios. Es solo Dios quien desborda su gran bondad en el creyente. Como lo dice el apóstol Santiago, todo don perfecto proviene de Dios. Cuando logres terminar tu carrera académica con éxito, es porque Dios te dio el talento para alcanzarla. Cuando lo empresarial nos va bien,
es porque Dios abrió las puertas, dio esa sabiduría. Ven como cuando nuestros hijos decimos, ¡guay, mis hijos! ¡Qué bueno! Están tomando buenos rumbos. No es por el trabajo nuestro, aunque tenemos la responsabilidad, y tienen la responsabilidad de estudiar, y tienen la responsabilidad de sacar adelante la empresa, pero la gloria es de Dios. Todo un perfecto viene de Él. Observen que Pablo habla en pasado, que nos bendijo. Y esto es importantísimo. No es algo por venir. Él ya nos bendijo. Usted ya es bendecido por Dios. Ahora en el pasado que nos bendijo, ya usted como creyente posee la más grande bendición de parte de Dios en los lugares celestiales. Ahora, todo don perfecto, como lo dice Santiago, viene de parte de Dios. Esa casa, ese carro, ese estudio, esos títulos, esa empresa, ese negocio, esos hijos, todo viene de Dios. Pero todas esas bendiciones no son nada comparada con la gran bendición que Dios nos dio. Y la vamos a ver. Ahora, dice el mismo texto que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí hay que tener cuidado. No se está refiriendo a que nos dio cosas intangibles, sino es porque son las bendiciones divinas que vienen de Él. Y ahora el apóstol Pablo va a desplegar su abanico para explicarnos a qué bendición se refiere él. Versículo 4, vamos a ir ahí bajando un poco. ¿Cuáles son las bendiciones? La razón que nos bendijo con toda bendición en lo alto. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones además de todas las que nosotros conocemos? Versículo 4. Según nos escogió. O sea, Pablo hace algo. En el versículo 3 hace su enunciado y luego del 4 hasta el 14 empieza a desmenuzar, a explicar por qué su premisa. Versículo 4, aquí está la razón, o aquí están, todas las bendiciones de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que nos bendijo con toda bendición. Y lo primero que expone Pablo es que usted ha sido escogido. Que usted ha sido escogida, que ha sido elegido. Esta palabra en el original, y recuerden que el Nuevo Testamento viene del griego común, significa tomar por uno mismo y no teniendo en cuenta preferencias por el otro. No es como cuando uno normalmente de pronto para un equipo de trabajo o quienes juegan fútbol o algo escogen ¿qué? Por la preferencia, este es bueno, este me sirve. No. Este elegir empieza aclarando que en el original significa él eligió por sí mismo, sin preferencias. Y aquí comienza el Señor a darnos duro en el ego. Y asimismo dice el Señor en Deuteronomio 7, 6 al 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha adquirido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El Señor le ha escogido no porque usted o yo lo mereciéramos o hiciéramos algo para poder ganarnos esa elección. Y eso fue lo que le explicó al pueblo de Israel. Los escogí y ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos de la tierra. Ahora, ¿dónde queda aquí es que yo busqué al Señor? ¿Dónde queda esa frase? No, lo que pasa es que yo decidí buscar a Dios. ¿Dónde quedan nuestros méritos? Tal vez
por las buenas obras de caridad que muchos han hecho, puedan considerar, lo que pasa es que yo, pues sí, yo no me congregaba, pero yo hacía buenas obras, yo ayudaba a los pobres, o como muchos dijimos, yo soy bueno. Y tal vez eso quede allá, buena gente, tal vez eso quede por allá en nuestro interior diciendo, no, a mí, yo creo que el Señor sí me escogió porque vio algo bueno en mí. Pero el Señor dice que nos eligió por sí mismo y sin mérito, queridos. O tal vez hagamos lo que hacían los judíos. Y los judíos se pegaban de las genealogías, que es lo que Pablo manda a decirle a Timoteo, cuando él está organizando la iglesia de Éfeso, que ojo, que pilas con esas genealogías, porque los judíos comenzaban a mirar hacia atrás y a ver el vínculo que tenían con su padre Abraham, de siglos atrás, y como Abraham fue el elegido por Dios para hacer de él una gran nación, es que yo soy tatara nieto de Abraham, entonces yo soy elegido por Dios. Y muchos creyentes o muchos de los que asisten a la iglesia pueden creer que son elegidos por Dios porque han nacido en un hogar cristiano. Y no es por eso. Nos vamos a dar cuenta que no hay mérito alguno. Es imposible que alguien haga méritos para ser elegido por Dios. Y hermanos, hay algo interesante que dice él aquí, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué méritos pudo usted haber hecho si ni siquiera existía el mundo? Es imposible, queridos, que nosotros hagamos mérito. Muchos hemos enseñado que sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, y evidentemente un muerto está muerto. Pero es que aquí Pablo pone una piedra más grande, porque está diciendo, ahora nos va a mandar hasta antes de la fundación del mundo. Dice que Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de que Él creara los cielos y la tierra, todas las estrellas, las millones de galaxias que los científicos calculan que existen, antes de todo eso, ya le eligió a usted. Ya le había elegido a usted. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios en su eternidad, antes de crear todo eso, ya había pensado en usted. ¿Qué méritos pudo haber hecho? Ninguno, si ni siquiera existía la tierra. Absolutamente ninguno. Y como Dios es omnisciente, que ya lo vimos en prédicas pasadas, Él allá en su eternidad también sabía que usted le iba a fallar. Porque Él sabe todo, el presente, el pasado, el futuro, todo lo eterno lo conoce Él. Como Él es omnisciente, conoce desde su eternidad que usted y yo seríamos unos idólatras. Conoce desde su eternidad que a pesar de eso le escogió a usted. Aún siendo cristiano, Dios también desde la eternidad sabe que usted y yo le íbamos a fallar siendo cristianos, que íbamos a seguir pecando. Y con todo y eso le escogió a usted. ¿Qué mérito nos queda, queridos? Absolutamente nada. Nos escoge antes de crear absolutamente todo, nos escoge a pesar de Él saber que usted y yo seríamos unos empedernidos pecadores. Y con todo y eso, a usted le escogió el Señor. Con un propósito grande, dice el Señor en el mismo versículo 4, para que fuéramos santos y sin mancha, a pesar de estar manchadas. Dios, sabiendo quién sería usted, aún así le eligió para limpiarlo de pecado y hacerlo santo, justo delante de Él. En Romanos 9, el mismo apóstol Pablo nos describe esto. Está la mamá embarazada de 2 chicos, refiriéndose a Jacob y a Esaú.
no han nacido. Y ya el Señor había elegido a quién de ellos iba a separar para su pueblo. Entonces Pablo dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. Y ahí está su soberanía. De estos dos niños, el Señor, ¿quién hizo mal de esos dos si están en el vientre inclusive? Y Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú. Queridos, usted no buscó al Señor. Usted escuchó su voz y le siguió, que es diferente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas, las que escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven por qué Pablo empieza esta alabanza con bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición? Es que si no tuviéramos más, no necesitamos más. Nos eligió. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Alguien lo motivó? Esa palabrita ahí, nos escogió en Él, significa que lo hizo por sí mismo, por su propia voluntad. Sin cohesión de nadie, porque nadie aconseja a Dios, Él lo decidió. Y ahí lo que está marcando Pablo es la soberanía de Dios. Él decide a quién sí, a quién no. Eligió a Jacob, rechazó a Esaú. ¿Pero por qué si los dos niños? Él es Dios. ¿Acaso dice alguna jarrón al alfarero, ¿por qué me hiciste para un uso bueno y al otro para un...? Él decide. Él decide, queridos. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que hay alguna razón para que usted viva dándole gloria a Dios? ¿Tiene alguna razón? Pues aquí Pablo nos acaba de mostrar una. Pero Pablo no se queda allí, recuerda que está abriendo un abanico. Ahora nos va a dar otra razón, versículo 5. Mire cómo arranca Pablo, en amor. Aquí está el sentimiento de nuestro Dios. En amor, habiéndonos, ya nos eligió, pero ahora dice predestinado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Entonces no solamente le eligió para ser santo y sin mancha, sino que también le predestinó para que sea su hija, su hijo. Y esto sí que es fundamental para aquellos que por alguna razón su padre no fue el padre que se esperaba que fuera. Pero usted tiene un Padre más grande y maravilloso. Usted tiene realmente al Padre que desde antes de la... Si su Padre en vida le rechazó, su Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo le escogió y le adoptó. Esto de nos predestinó es determinó anticipadamente. Como cuando usted separa un dinerito y dice, lo predestino para las vacaciones del año entrante. Ya eso está separado con un fin. Eso fue lo que hizo Dios. Le escogió y anticipadamente, fíjese que no ha creado nada todavía el Señor. Y anticipadamente a usted le escoge y determina anticipadamente, este va a ser hijo mío. Esta va a ser hija mía, será hija mía. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Y es que el único hijo de Dios es el Señor Jesucristo. En aquella época, en la antigüedad, habían adopciones. Recuerden que Pablo escribe no para usted y para mí. Pablo escribe para los efesios. Así es de que nos toca ir allá. En aquella época habían adopciones y cuando adoptaban a una persona, esta persona
perdía todo lo relacionado con su familia anterior. Y ahora esta persona adquiría todos los derechos de un verdadero hijo, de un hijo legítimo de la nueva familia que lo adquiría. Y como les digo, perdía todo derecho sobre la familia anterior y la familia anterior perdía todo derecho. Para ellos en aquella época era considerado un hijo adoptado como un recién nacido, como un nacido de nuevo. ¿Hacen la conexión? Y ahora lo que Pablo está diciendo es, desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, le apartó y fuera de eso determinó que usted sería un hijo legítimo suyo. Ahora, esto tiene algo interesante que tenemos que entender. Y es que la iglesia de Éfeso estaba formada por judíos y estaba formada por gentiles. Recuerden que gentiles eran todo aquel que no era judío, pero muchos de estos gentiles habían creído en el judaísmo y ahora se congregaban, digamos así. Los gentiles tenían algo que para ellos era doloroso, y era que en el templo estaban separados de los judíos. Los judíos verdaderos se congregaban aquí, luego seguían las mujeres y luego había un patio donde solo podían entrar los gentiles. Así de que eran como de tercera. Y desafortunadamente así pasa en la iglesia hoy en día también. Los judíos le decían incircuncisos, porque recuerden que el pueblo judío tenía la marca en su cuerpo de la circuncisión, los gentiles no, incircuncisos, lo cual creaba una división entre ellos. ¿Cómo se sintieron estos gentiles que los judíos le digan, ustedes están excluidos, nosotros somos los circuncidados, nosotros sí somos pueblo de Dios? Y ahora Pablo le dice, no, ustedes, porque dice ustedes, dice nosotros involucrándose, hemos sido escogidos desde la fundación del mundo y fuera de eso, adoptados en la familia de Dios. ¿Cómo se sintió aquel gentil? ¿Y cómo se puede sentir usted sabiendo que usted es una verdadera hija de Dios, con todos los derechos y privilegios, y un verdadero hijo de Dios, queridos? Todos eran verdaderos hijos de Dios, y como les dije, el hijo adoptado recibía toda la categoría de ser un hijo verdadero. Y entonces ahora podemos entender por qué Dios dice ahí en el capítulo 2, versículo 6, Pablo inspirado por Dios, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, y lo hizo por amor. Puro afecto de su amor. Es que cuando nosotros le ponemos bien sentido a esta enseñanza, Dios me amó desde antes de crear la tierra. Dios me amó a pesar de saber lo que yo iba a hacer. Y en esto usted y solo usted puede hacer memoria y mirar hacia atrás toda su vida y ver cuánto le ha fallado al Señor y cuánto le sigue fallando. Y Él sabe cuánto le seguiremos fallando y a pesar de eso, le adoptó como su hijo, le adoptó como su hija. Lo predeterminó desde antes de la fundación del mundo por puro amor. La pregunta es, ¿qué hizo usted? ¿Y qué hice yo para merecer tanto amor sin ni siquiera haber nacido? Sin existir el mundo, sabiendo Dios que usted y yo seríamos al nacer unos empedernidos pecadores. ¿Qué hicimos? Nada, absolutamente nada. Al final del verso 5 nos dice que fue por puro afecto también de ¿qué? De su voluntad. Él lo decidió en su soberanía. Punto. Punto. No le busque más. Fue la soberanía, la decisión del Señor. En el mismo verso el apóstol Pablo nos enseña quién llevaría a cabo esa manifestación tan grande de amor. ¿Cómo termina el verso?
5. Según el puro afecto de su voluntad, y en el verso 3, que es la base de nuestro estudio, dice que nos bendijo con todas bendiciones celestiales. ¿En quién? En Cristo. Entonces ahora Pablo nos está diciendo, mire que no fue solamente Dios el Padre el que se involucró en la salvación. Ahora nos introduce el medio, Cristo, el instrumento. Fue por medio del Señor Jesucristo. La obra de Cristo, queridos, significa que no fue el plan de choque que Dios tomó a última hora cuando vio que el mundo se le desbarató y se le volvió en contra. La predeterminación de que Cristo fuera el Mesías está también desde antes de la fundación del mundo. Tengamos cuidado cuando estamos predicando el Evangelio o cuando escuchamos prédicas y entonces Dios envió a Jesucristo. No, y entonces no, porque eso parece como una estrategia de última hora a ver cómo salva lo perdido. Desde antes de la fundación del mundo estaba predeterminado también que la segunda persona de la Trinidad iba a intervenir en la salvación, queridos hermanos. Desafortunadamente nuestras vidas no se corresponden a tanto amor, ¿verdad? Desafortunadamente no hemos captado lo que Pablo captó y muchos otros hermanos. Nuestras vidas no se corresponden a tan infinito amor. Y el verso 7 nos va a hablar cómo fue que Cristo mostró ese amor, versículo 7, refiriéndose a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Recuerden que atrás dice el Señor que nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora es Cristo el que ejecuta el plan de Dios. Él es el que lleva a la realidad que seamos santos. Versículo 7, vuelvo y repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Fue por amor que Dios hizo que Dios Hijo se convirtiera ¿en qué? En un hombre. Fue por amor que este Hijo fue a la cruz. Fue por amor que este Hijo allí fue tratado como pecado aunque nunca pecó. Fue por amor que Él recibió la descarga de la ira de Dios sobre toda la humanidad, sobre usted y sobre mí. Fue por amor que Él fue a la cruz para que el pecado le fuera imputado a Él y su santidad fuera imputada a usted. Ahora, por ese gran amor que desde antes de la fundación del mundo Dios Padre planeó, es que Dios ahora nos ve santos, sin mancha. ¿No es maravilloso? Entendemos por qué Pablo arranca: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Y muchas veces nosotros nos sentimos que no tenemos nada de bendición de parte de Dios, porque tal vez no tenemos la casa que queremos, el carro, no hemos cumplido los sueños que queremos, pero si no tuviéramos nada de eso, lo tenemos todo con Cristo. La pregunta es: ¿quién le ama más que Dios? Absolutamente nadie. Ahora, esto no nos puede llevar a una banalidad, a un vano orgullo, porque una de las cosas que también escucha uno mucho es que usted es hija del rey, es que usted es hijo del rey, nos puso por cabeza y no por cola. No. Esto no nos tiene que llevar a un orgullo vano, nos tiene que, por el contrario, llevar a caer de rodillas y en humildad agradecer a Dios por tanto amor inmerecido y vivir comprometidos con una vida de gloria a Dios en santidad. No para que nos sintamos más que otros, no para que nos sintamos por encima de aquellos que aún no han entrado a ser parte del pueblo del Señor.
sino por el contrario, para sentirnos humildes, abajo, porque no fue merecido, porque nada pudimos hacer para recibir tanto amor. Recuerden que el Señor conoce todo desde antes de la fundación del mundo, y Él también sabía que a pesar de habernos separado, de habernos limpiado, si nos deja solos, volveríamos al pecado. Seríamos como ese cerdito que se baña, que se queda bien bonito y usted lo suelta y vuelve al lodazal. Pero recuerden que la palabra dice, les separó para ser santos y sin mancha. Así es que Dios mismo aseguró que eso fuese así, a pesar de su naturaleza y mi naturaleza que tiende al pecado. Y entonces ahora interviene la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dios planeó, Jesucristo ejecutó, pero ahora viene la intervención del Espíritu Santo. Versículo 13 y 14. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. El Padre desde allá le predestinó para ser hijo, hija suya, con todos los derechos. El Hijo vino y ejecutó esa obra en la cruz, la obra de amor. Y ahora el Padre, sabiendo que obviamente no íbamos a sostener esa santidad, viene el Espíritu Santo y el Padre nos sella con su Espíritu Santo, el de la promesa. Recuerden que les dije que Éfeso era una ciudad, ¿qué? Comercial, cosmopolita. Así es de que Pablo está usando un lenguaje que ellos entendían. Y en el comercio, cuando se ponían esos sellos de cera en la mercancía, esto ya le pertenece a alguien. Nadie podía tomar esa mercancía. Nadie podía entrar a hurgar en esa mercancía. Esa mercancía le pertenece, tiene un dueño. Eso es lo que está diciendo Pablo. Casi que le dice a los efesios, así como esas mercancías, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, apartado para Dios desde delante de la eternidad, pero asegurado ahora por Dios como su propiedad. Pero no solamente le apartó, no solamente el Espíritu Santo le sella, asegurando que usted le pertenece al Señor, sino que también es las arras de la posesión adquirida. Y en ese lenguaje de comercio se daban arras, como hoy todavía, para asegurar que el negocio que están haciendo dos comerciantes va en firme, no se va a echar para atrás. Mire todo lo que el Señor ha dispuesto. Y entonces lo que el Señor está diciendo es que el Espíritu Santo es también las arras, la seguridad que usted tiene de que va a recibir todas las bendiciones que Dios ha predispuesto desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante porque lo dice en el momento en que ustedes oyeron el Evangelio y habiendo creído. La fe viene por el oír y el oír la palabra. En ese momento fueron sellados por el Espíritu Santo, que es las arras del negocio. ¿Qué quiere decir? Cuando escuchamos el Evangelio, y si hemos sido de los elegidos por Dios, en ese momento la persona creyó, usted creyó en el Señor Jesucristo y su obra.
Y en ese momento, de manera inmediata, el Espíritu Santo vino a morar en usted, en cada uno de ustedes, los creyentes verdaderos, para asegurar que usted le pertenece al Señor y para asegurarle a usted que todas las promesas que Dios ha hecho serán sí y serán amén. La salvación no se pierde, queridos, no por usted ni por mí, sino porque Dios la garantiza para sí mismo, en la tercera persona de la Trinidad, hermanos. Nadie le puede arrebatar de sus manos. Somos suyos. Ahora, ¿qué es lo que nos está garantizando? De un lado, que no nos vamos a perder en este trayecto, porque como dice el último verso de la carta de Judas, que Él nos acompaña y nos presentará perfectos delante de Él el día de que regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero la herencia futura que nos asegura es la plenitud de nuestra salvación. Usted ya es salvo. Vuelvo y repito, en términos del comercio es: yo le doy a usted unas arras de negocio por esa tractomula, ya es mía. Eso es seguro, ya es mía. Ah, no la tengo todavía, me falta el resto, pero ya es seguro el negocio. Y lo que Dios está diciendo es que a través del Espíritu Santo nos garantiza la plenitud de nuestra salvación. La vida con un cuerpo que jamás envejecerá ni morirá, para vivir junto a Dios por toda la eternidad. El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros vamos a vivir eternamente junto a Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva. El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a vivir en una tierra nueva y un cielo nuevo donde no hay sol. Porque la majestuosidad y la gloria del Señor lo inundan todo. El Espíritu Santo es la garantía de que allí ya no va a haber sufrimiento y que toda lágrima que usted derrame en esta tierra va a ser enjugada por su Padre. Por eso, como dijimos en el principio, como lo dijo Pablo a los Corintios, aunque este cuerpo se va desgastando, el interior antes se va fortificando en estas promesas, queridos. En estas promesas del Señor. En Él tendremos plenitud de gozo y paz eterno, donde no habrá más sol, como les dije. El Espíritu Santo es la esperanza que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, queridos. Es la esperanza de Pablo en la cárcel. Fíjense que él está escribiendo desde la cárcel. No, y pobrecito yo. No. Para mí el morir es ganancia, dijo Pablo en una de sus cartas, hermanos. Queridos, esto fue lo que quiso transmitir el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los efesios. Ustedes han sido escogidos, no por sus méritos, a los judíos, no porque ustedes son descendientes de Abraham. Ustedes han sido escogidos por voluntad de Dios, por un gran amor, desde antes de la fundación del mundo, y han sido escogidos para ser sus hijos. Es lo que quiso transmitirle y es lo que quiere transmitirnos a nosotros el día de hoy, hermanos. Esta es la razón por la cual, si usted hoy no tuviera nada de salud, de cosas físicas, si usted lo perdiera todo, lo tiene todo con Dios. Se da cuenta de que Dios en toda su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son el artífice de esta majestuosa salvación. Toda la Trinidad intervino para salvarle a usted, para salvarme a mí. Y lo único que espera es que vivamos para su gloria. Versículo 6.
¿Para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo, hermanos. Es para su gloria, hermanos. No para su gloria, es para su gloria la de Él. Y este es un mazazo durísimo con esta verdad. Es como un martillo que rompe el ego que nosotros tenemos. No fue por nosotros. Dios no hizo un plan maravilloso para usted y para mí. Hizo un plan maravilloso para Él, para su gloria. Y usted y yo somos bendecidos con toda bendición de lo alto, para su gloria. Fuimos salvados para su gloria. Ese es el título de la predicación de hoy. Salvados para su gloria. Toda la salvación es su obra. El Padre planeó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo aseguró que esa salvación sería así y será amén. Todo es obra de Dios y para Dios. Como Pablo lo asegura ahí en el capítulo 2, versículo 9. No por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo hice esto porque fue desde antes de la fundación del mundo. Para que nadie se gloríe, hermanos. Esto fue lo que entendieron los reformadores en el siglo XVI. Esto fue lo que entendió Lutero y sus compañeros. Y por eso, en latín, ellos declararon Soli Deo Gloria. Solo gloria a Dios, hermano. La gloria es solo para Dios. Nunca la gloria será para el hombre. Meditemos. Tómese allí un momento y... ¿Qué le dijo el Señor